Pues mi casa tenía 3 pisos, entrar y las escaleras. Eso tenía de entrada. Y entrabas y había una habitación. Subías el primer piso, una habitación. Un pasillo y subías y estaba la cocina. La cocina estaba dividida en 2, la cocina y un cuarto al lado. Subías por la misma cocina, escaleras arriba, a otra habitación. Esa estaba en una habitación. Y después subías lo mismo hasta arriba, que había un granero. Y todo eso era la casa. La cocina, ¿qué había? ¿Fogón? ¿Cocina económica? Un fogón. La leña estaba al lado, escondida allí. Luz eléctrica, ¿has conocido toda la vida? Pero no en todas las habitaciones, ¿eh? Y me acuerdo que según dónde íbamos con candil. ¿Y agua corriente? No, ¿Y cómo os apañabais? ¿De dónde traíais el agua? de la retia, con caldereta. Había un señor con un cubo y traía agua que la vendía. O sea, 5 o 10 céntimos el puchero, el cántaro, ¿verdad? ¿Y en casa el agua dónde se guardaba? En tinajas. Y claro, ahora tenemos váter, tenemos duchas, pero entonces ¿cómo? A la caldereta. Y de la caldereta a la mañana prontico a ir a tirar la acequia. Y no sé, pasearnos, pues sacaríamos a un barreño y haríamos así y estaba. Bueno, cuando pusieron el agua corriente en el pueblo, pues sí. Pues entonces tendría pues 10 o 12 años tendría. Y había un pozo que había que le daban con unas marivelas y subía agua fresca. Había varios, en Fitero había varios. No faltó, pero no era muy buena el agua. Pero cuando llegó al agua potable de aquí del Moncayo, bueno, eso era... Claro, en verano siempre al río. Estábamos siempre de chavales, siempre metidos por el... Y no, pues había, pues eso, cogían agua en un balde, traían de... como estaba la mujer esta que teníamos en casa, y nosotros también, con calderetas, llevar agua, y ya cuando llegase con el agua corriente, entonces ya sí, hicieron ya servicios y bebé. Antes ropa confeccionada no se vendía. No había dinero tampoco para comprar. Y se daban la vuelta las cosas y se iba a la modista, claro, porque no había dinero, no había casas de modas tampoco, había poquísimas, muy pocas había. Y aquí, en Fitero, ¿dónde comprabais la tela? Había el Burgos, si había un comercio de armas que no habría en Madrid, el comercio que había de armas, que había unas tiendas en Fitero, bueno, sensacionales, que ya tenía muchas dependientes. Después se vino abajo, ahí enfrente de la iglesia. La Angelita Luis cogía los puntos. Y otras cosas. Y decían las crías, oye, en Francia dice que las tiran cuando se rompen. Y nos parecía, bueno, eso de que las tiraban, las medias, pues estaban con la maquinilla, que le cogían los puntos, una peseta, 50 céntimos, 30 céntimos, lo que sea, y las medias nos duraban. Sí, había también, sí. ¿Las mujeres cuándo empezaron a vestir con pantalón? Pues yo no me acuerdo, pero tarde, qué sé yo tendría 20 años y yo creo que no se había puesto nadie pantalón, Se tardó, un poco más se tardó. Me contaba una clienta mía de Madrid que fue con pantalones a Huelva y conduciendo un coche y la gente la miraba también, que para qué, porque no habían visto todavía una mujer con pantalón. Yo en el barrio bajo viví, que allá con el molino, era una preciosidad. Todo el mundo nos queríamos más, que sea un cariño grande, había un cariño grande. Eso es lo más grande que hay. Aquí en el pueblo, lo que más eso por los motes. A mi padre le decían el rincón, porque su padre era de Rincón de Soto y vino a trabajar y se quedó aquí
y se casó con mi abuela, claro, y por eso el rincón, porque vino el rincón. Y a mi marido los Roques, lo conocen por Corella y por todos mis hijos, los Roques. Y ahora pues eso no hay tanta, pero por fin los Roques, esto, lo otro. No sé, pero yo creo que se va perdiendo, creo. ¿Con los pueblos de alrededor, qué tal los llevabais? Pues muy bien. Se llevaba, pues eso, yo de joven me acuerdo de ir, nos juntábamos para fiestas. Vamos a ir a comprar a Corella moscatel, fíjate, y vamos andando. Aquí de gente de Cintruénigo venían porque había un baile, la amistad, que se llamaba. Y entonces venían chicos de Cintruénigo. Y por eso hay en Cintruénigo bastantes casados allá, por eso, porque venían. Yo conocí el alcalde, el secretario, el recaudador que se llamaba, ¿no? El recaudador. Y bueno, pues sí, había uno también encargado de las aguas, de estas aguas, que van por todo el pueblo, pues mirando averías y todas esas cosas. Yo conocía a 4 guardas de campo, 4, entera, ¿eh? Entonces se robaba más. Yo conocía a 2 serenos que cantaban las 10 de la noche, y había un conserje, ¿no? Un conserje conocí yo. Dar vueltas sobre todas esas horas por el tema de los bares, daban vuelta. Sobre todo ya procuraban que la gente ya no alborotara a partir de las 10 y dar vueltas por el pueblo. Luego se iban al ayuntamiento, a la Bajera, pues estaban allí, pues sobre todo en el invierno, pero generalmente pues dar vueltas por ahí. Como no había coches, el ayuntamiento no tenía coche, el conserje era el que se encargaba de repartir los oficios del ayuntamiento, ¿no? Este era el secretario, había una autorización o había un acuerdo del ayuntamiento en los plenos y todas esas cosas, y el conserje este repartía lo urgente, lo de demás lo repartía los alguaciles. ¿Los alguaciles echaban bando también? Sí, con la corneta, con aquella corneta de metal, una corneta de metal, y anunciaba los bandos del ayuntamiento y los bandos del comercio, ¿no? Las tiendas, las pescaderías, la frutería. Bueno, el que quería vender algo se lo tenía que decir al alguacil y echaba un bando. Y por eso le daban una pequeña propina y andando. Sí, aquello era curioso. ¿Había mondongueras? También había, lo menos 6. Habían los patorrillos y todas esas cosas. Y también se variaban los colchones. También había uno. Y había un estañador también, de los pucheros. Vivía aquí, sí, había una báscula municipal. Precisamente subiendo al ayuntamiento, están los pesos allí. Esos pesos son de la báscula municipal. No me acuerdo si era subasta o le daba al ayuntamiento X. Eso ya no me acuerdo. Industria, mi padre fue a la fábrica de coco, que es donde está la bodega de vinos. Lo de las monjas que eran de Claras, era el dueño, el de la fábrica de coco. Ese señor era muy rico, pero como era un hombre muy mujeriero y jugador, como dice la canción, se arruinó. Pues traían coco y hacían el aceite que valía para medicamento. Sí, hacían aceite de resino. Y con el aceite de resino hacían jabón. Los dormitorios eran nuestros. ¿Eran vuestros? Al principio sin uniforme. Después ya en las fiestas pues como en Pamplona.
de blanco, con tus zapatos, el pañuelico, y ahora van uniformados ya, hace años ya. ¿Cuánta gente tocaba en la banda? Nosotros, ¿cuántos éramos? Estábamos igual 20 y tantos estaríamos, sí. De toda la variedad, de lo que correspondía a una banda de música. Saxofones, clarinetes, trompetas, las tubas, los bajos que se llama, bombo, caja y platos, eso. Sí, teníamos del ayuntamiento, un local del ayuntamiento para ensayos. Solíamos ensayar los viernes. Además del repertorio de mi tío, que había mucho, abundante, había música moderna de Madrid que nos traían cada 3 meses, música ligera, música de baile. Y había muy buenos números entonces. Escribían unos cuantos me acuerdo siempre, Augusto Alguero de Cataluña, los Algueros, sí, padre e hijo. Sí. ¿Y a la gente qué era lo que le gustaba que se tocara? Esto era Pues de todo, variedad, todo. De valses, chotis, pasodobles, foses, sí, de todo. Guarachas, chachachás, los 3 meses de verano. Así la gente, en la plaza. Nos hacían un calendario, ya sabíamos el calendario, teníamos todas, ya sabíamos lo que teníamos que trabajar, y las protestas venían cuando alguna fecha que era fiesta en el calendario teníamos que trabajar porque había que sacarlo sí o sí, haciendo las muestras, porque hacíamos muestras y vendían cuando había un jefe y hacíamos muestras, los viajantes salían con las muestras y sobre aquello se vendía. Llegamos a hacer a medida industrial una cosa que nos dejaba mucho dinero, porque te tomaban las medidas y a la semana tenías el traje en casa sin probártelo ni nada. O sea, éramos especialistas. Hicimos unas temporadas últimas, mucho traje de novios, de esos trajes blancos, bordados, negros, tan bonitos, brillantes. Hicimos para casas, pero muy bien. Sí. ¿El balance pasa por la fábrica? ¿Qué tal? Para mí estupendo, porque hemos ido, y para el pueblo, usted sabe lo que eran todas las mujeres del pueblo, que se hubiesen estado muchas en casas sin hacer nada, siendo más pobres. Ese dinero reactivó mucho la economía del pueblo, pero mucho. Todas mujeres con el sueldo a casa. Se hicieron casas, los que se casaban y trabajaban los dos allí, se hicieron la casa nueva, chalecicos y de todo. Que es que era mucho dinero. El de la mujer es un empujón grande, sin salir de tu pueblo. Hasta que se casaban y muchas como yo, después de casarnos y de tener hijos, hemos subido. Por ejemplo, los agricultores que ponían y siguen la verdura, las patatas y esto, todo lo ha comprado el balneario. Todo lo ha comprado el balneario. Y bueno, el balneario ha colaborado, ni te cuento, con el ayuntamiento y con las monjas en la residencia. Ha colaborado con la iglesia, con el campo de fútbol, camisetas, con la residencia de ancianos, con todo lo que ha necesitado la iglesia para las jornadas de Palafós que hemos hecho. Los que venían a alojarse se alojaban en el balneario y comían gratis por ser de la iglesia de Palafós. O sea, el balneario ha colaborado, las monjas, todo que iba a sobrar o antes para las monjas, si se les quemó la cocina y alguna cosa, la comida para los ancianos, el balneario, en las fiestas del 15 de agosto, que hacía chocolate para todo el pueblo y leche y bollos y croissants, el balneario, todo. Que en la iglesia compraban un paso nuevo del encuentro, tal, las primeras 50.000 pesetas del balneario. Que luego los alabarderos con las corazas, las primeras 50.000 pesetas para el balneario. Que, bueno, que la capilla la renovaron, el primer talón del balneario. ¿Qué voy a contar?
Para fiestas de la juventud le regalaban la chistorra pero 10 o 15 kilos de chistorra, que se lo bajaba con los panecillos. Para el día de las vísperas de agosto, para todo el pueblo, el chocolate, tal, bueno, que venía alguna cosa del cuartel para comer. Vinieron las jornadas parafosianas, que fueron aquí abajo, y durante 4 o 5 jueves el pica pica que llamamos ahora para todo el pueblo el que quería, o sea, pero hacía un chorro siempre, siempre, eso, bueno, y hacía, es que todo. También eso, ya que estamos en las Olivas, había unas señoras que eran rebuscadoras, pues eran unas señoras que llevaban un talego, un pequeño saquetico, iban después, una vez que se había cogido la oliva en el campo, iban recorriendo todos los olivares y algunas que sabían por el suelo o en el árbol, pues la recogían y después, pues eso era costosísimo, porque para hacer 1 kilo de olivas pues para que, y las vendían pues a agricultores para llevarlas al Trujal. El duro invierno, con nieblas, con hielos, ¿qué tal? Y claro, pues tenían que estar las pobres mujeres allí todas de miedo. Y también las mujeres, para cuando se hacía la recolección de la oliva, la coger del suelo, porque ahí se cogía todo, ¿eh? Ahora no se puede coger del suelo porque baja la calidad. Pero entonces se cogía todo. Y las mujeres normalmente eran las encargadas de recoger las olivas del suelo, del propio agricultor, ¿eh? Sí, sí. Eso, eran las mujeres que normalmente se encargaban de ese oficio. Sí, sí. Y después las espigadoras, pues lo mismo. Una vez que se había segado, pues iban las espigadoras a los campos a recoger las espigas. Y claro, pues había zonas aquí de 8 y 9 kilómetros que iban. Y con la cosa en la cabeza, el saquetico en la cabeza, que se ponían unas redolas en la cabeza para mantener la carga. Y fíjate, venían desde 8 y 9 kilómetros aquí. Espigas por espigas, las espigadoras. Se llama racimar. ¿Es racimar? Es racimar. Lo mismo. Una vez cogida cosecha de la uva, pues iban a las cepas a coger. Eso se llama es racimar. Como los carajones, lo mismo. En los carajones había críos, chiquillos. Y a espigar también solían ir a algún crío, pero vaya, menos. Porque los críos de estas mujeres no iban a la escuela o iban muy mal a la escuela porque tenían que trabajar. Claro. Estas pobres mujeres, pues era una forma de apoyar la economía familiar. La escuela, bueno, siempre, tanto de comandante como de soldado, buenos. Pienso que es donde ha habido relación con todos los demás completa en la escuela siempre. Cánticos y rezos a punta pala, eso continuo. Recuerdo el mes de mayo, mes de las flores, eso es. Recuerdo que se preparaban allí unas timbas que a 5 minutos antes de salir a los rezos y los cánticos, ¿no? Ahí todos. En la escuela hubo unos tiempos que nos daban queso y nos daban leche condensada, leche en polvo, y también era una historia. A mí no me gustaba la leche en polvo, pero era una buena cosa porque era el recreo, que si duraba media hora lo hacías un cuarto de hora más. Como ibas allí, era una gozada. Canciones franquistas y de todo tipo y religiosas, eso sí, eso continuo. Bueno, ya recuerdo que empezábamos el curso y el día 2 o 3 o 4 de octubre ya era el día del caudillo, no sé qué, ya era festivo ya. Joder, menuda gozada, que hay que cantar, pues fiesta, joder. Inspecciones, sí, el inspector venía, sí, una vez al año venía seguro. Y era un día que había que estar fino, había que sacar todo lo bueno que sacabas, porque como dirías, si te escapara algo malo, te podías encontrar un problema al día siguiente. Me gustaba eso de que media hora antes ya ibas, te encontrabas a los amigos que venían allí. El almuerzo lo compartías, este lleva no sé qué, chocolate, tiene este jamón, este no sé qué, toma, y se compartía todo. Yo he recompartido, a mí me ha gustado todo eso. Tengo un muy buen recuerdo de los maestros que he tenido, en general, muy bueno. Castigos, sí. Uno muy bueno era con la varita aquí. Muy bueno era buenísimo. Porque lo hacías igual seguramente. Alguna vez me han dado a mí así, y aquí, y quitar la mano. Que no servía de nada porque luego a última hora volvía la mano allí.
Una persona fallecía y ¿qué costumbres había? En las casas y en las entradas. Había entradas en una calle con dos deterioradas porque había muchas casas de adoba, entre ellas la mía. Entonces en las entradas el señor que te hacía la caja, porque aquí no te creas que ibas y comprabas una caja, ¿no? Aquí había que ir al carpintero y venía, medía, no te lo dejes, la forraba en Casa Burgos, que era una tienda de telas, y la forraba de negro, claro, toda la caja, pero tela, ¿eh? ¿Y los funerales, por ejemplo, Muy, antes cómo eran? muy pomposos, fíjate. Mucho acompañamiento. Había de primera, de labrador, y el otro no sé cómo se llamaba, pues de pobre. Cobraban según como lo querías. Lo que eran las más importantes era un rosario tradicional. Vamos a empezar por enero, pues donde acudían desde niños, jóvenes a mayores, y se canta un Ave María acompañada de percusión, zambombas, panderetas, hierrillos, luego pues unas salves impresionantes. Después, el día de San Blas era una fiesta grande en la que se iban a bendecir los roscones, los hechos en casa con huevo, y después los de trenza, que se bendecían y se guardaban todo el año para cuando había San Blas, el abogado de la garganta. Después la fiesta de San Raimundo, que como siempre cae en Cuaresma, no hay marzo sin Cuaresma, entonces pues la fiesta era solemne, pero sin procesión. Y luego ya en las procesiones de las comuniones había unos habituales, se llamaban habituales, que era ir a dar la comunión a los enfermos impedidos, no podían salir. Con el palio se va a custodes la comunión. La comunión después, por supuesto, jueves santo, los actos en la iglesia solemnes, se preparaba un monumento y luego pues la iglesia con los cánticos religiosos entonces de Semana Santa. Y luego la procesión del Viernes Santo, impresionante, unas imágenes de las tallas de Bernabé Humberto, después toda clase de alabarderos, cofradías, preparando a los niños con toda clase de cruces, de faroles y cruces de la edad. Luego la banda de Fitero, que es la que con esas marchas tradicionales regias que hay escritas, empezando por Ricardo Dorado, por decir algún compositor, que se interpretan en la procesión del Viernes Santo. Y luego ya la procesión solemne de la Virgen de la Barda, una marcha compuesta que también hablaremos de Lorenzo Luis, que compuso la marcha solemne, y a la que también acuden niños, jóvenes y mayores, que es lo bueno, que si en Fitero vamos todos juntos a los toros, al fútbol, a la misa no nos vemos. 3 de mayo, la Santa Cruz también se celebraba, ¿no? Se me ha pasado, sí. Hasta hace 3 años subíamos andando, mi mujer y yo. Había una cruz de madera que la colocó por medio de unas misiones, hubo Martín Corella, un párroco, mandó construir una de madera y entonces la subieron con mulas, y en 1973 el obispo don José María García La Higuera inauguró la de cemento, que el arquitecto es uno de Fitero, Román Magaña, que se inspiró en la del Valle de los Caídos para hacer las mismas líneas y demás. Y entonces, primer domingo de mayo, se sube en domingo, se sube a una misa allí, y después de la misa, pues merendar allí es un paraíso. El Corazón de Jesús y Corazón de María se sacan unas dos imágenes, y con la banda tocando el himno al Corazón de Jesús, que es impresionante, y la banda es el colofón. El rosario también se reza por las calles, y entonces hay una cofradía del rosario, que es lo de mi bisabuelo, que era el director de la coral, que se mantienen las tradiciones de los cánticos, y por lo menos se sigue rezando el rosario, que es dar 50 rosas a la Virgen. En Santa Lucía. Sí, es una cofradía que son unos apellidos que mantienen los socios, y mantienen una tradición de bendecir unos bizcochos que lo reparten entre los cofrades. Y allí hay unas imágenes de Santa Lucía, es un cuadro impresionante que está en el retablo mayor, la pintó Roland de Boal, pintor que trajo a España Felipe II, y luego pues hay otra imagen en talla de las más antiguas, es del siglo XVI. Había aquí un juego, el de las chapas, te han comentado alguno, bueno, que no lo sabes, las chapas. A la orilla del río hay un sitio que se llama El Barranco. La víspera de la Ascensión se celebraba el barranco. Entonces se hacen ahora muchas empanadas, que es pan de aceite. Mi madre siempre las hacía con conejo. El huevo se metía con la cáscara y un chorizo de sarta metido.
y luego se ponía la tapa y se hacían, y se llevaban al horno a gas. Las chapas, yo tengo vivencia porque a mi padre le gustaba mucho jugar a las chapas. Las chapas antes solo se jugaba en el casino y antiguamente cuando empezaba la víspera de la Ascensión siempre era en jueves, entonces era de miércoles a sábado. Y lo más que se trasnochaba, pues 3 de la mañana, 2. Se hace un corro, son 2 monedas antiguas, que una la brillantaban mucho y la otra pues quedaba oscura. Y entonces era cara o lis, se veía la que brillaba. Y entonces era solo para hombres. Después dejaron entrar a ver a las mujeres. A ver, antes se jugaba en la arena y la moneda no hacía nunca así. Es que como caía, caía. Había gente que se dedicaba siempre a ser acoteros porque un dinero se ganaban. Y entonces en el casino, el dinero que sacaba el acotero era mitad para él y mitad para la sociedad. Y luego creo que se pasó mitad, o sea, 1/3 al acotero, 1/3 a la sociedad y otro tercio a los que regentaban el mostrador. A ver, había gente que sacaba 1.000.000 de pesetas en esa semana, solo de las propinas. Mi gran sorpresa cuando vine aquí yo es venir aquí y encontrarme con un cartelón tremendo de toros. O sea, es extraño que en un pueblo de 3.000 tuviera corridas de toros, festejos taurinos muy importantes y que venían toreros de mucho eso. Después este pueblo es un pueblo con muchos signos y muchas leyendas y mucho contenido simbólico, ¿no? Cuando vine yo había estudiado en Derecho los símbolos, estereotipos y los mitos y tal, en un texto de Derecho Político, y decía, esto es un absurdo, Oye, vine aquí y me dicen, mañana tiene usted que ir a la procesión del Corpus Christi, que vamos en corporación. Oye, ¿y cómo se hace esto? Ya me dijeron un poquitín cómo iba, ¿no? Entonces, tú has visto, baja el ayuntamiento, se ponen los concejales en 2 filas, pero el alcalde detrás con una solemnidad, la bandera la lleva el concejal más joven. De pronto salgo a la calle, está la gente sentada, pasa la bandera, se levanta, ve a los viejos, se les tocan, llegamos a la iglesia, se paran, los de detrás entran a la iglesia, salen, después a la vuelta vienen al ayuntamiento, se paran, viene el alcalde por detrás, saluda a la bandera con un cabezazo hierático, pero vamos, una cosa tremenda, y entran, ¿no? Y después en la procesión, por ejemplo, la Virgen la sacan, pero al entrar no la entran así, la vuelven y es un gesto de decir que se despide del pueblo hasta la última. O sea, y te digo, gestos de estos, pues en este pueblo hay tremendos, o sea, es una cosa tremenda. Entonces tienen festejos muy curiosos, por ejemplo, el Día del Barranco, que salen todos, tocan la música, y recuerda un ceremonial del agua, porque algo que se celebra en torno al agua, porque los chavales van con pistolillas y tal todos los años, y hacen un pan especial que es una maravilla de manjar, que es con ajos tiernos, carne, pues de distinta carne, pero de conejo suele ser sin esto, y un huevo y tal. Hacen un pan de aceite que le envuelven, que es una maravilla, que es una cosa riquísima. Y de estas cosas hay muchas cosas. Es un pueblo con cantidades de leyendas, con cantidad de contenido, sí. Y las fiestas son pues, los festejos taurinos, y después, pues antes actuaba mucho la banda en plan popular, pero antes en torno a esto pues bailaba mucho la gente y tal, y después la gente se reunía en sitios para cenar todas las noches, una semana entera de cenas y esto.